calculamos ahora la corrección altimétrica, va a ser 11 elevado al cuadrado partido por 2 por k. 11 elevado al cuadrado dividido por 2 dividido por 538.538.19618. 0,112. 0,112. Por lo tanto, la cota rasante va a ser igual a la cota bruta menos el factor de corrección. Sería 405.080 menos 0,112. 404,968. 404,968. Ok. Calculemos el borde. El borde era, voy a revisar, borde derecho. Entonces, el borde derecho en el kilómetro 851. ¿Qué es lo que tengo? 851, borde derecho. Uf, tengo aquí en el 800 con menos 2,5 y en el 862 con más 4. Entonces, eso es lo que tengo que trabajar. Entonces, 862 menos 800 me da unos 62 metros. Y los puntos porcentuales serían 6,5 puntos porcentuales, ¿no es cierto? Porque serían del 2,5 que está abajo, llegar a 0 y de ahí subir a los 4. O sea, 4 para acá y 2,5 hacia abajo, 6,5. Y el 851 con el 800 son 51 metros. Por lo tanto, la regla de 3 me queda 62 es a 6,5, como 51 es a x. Por lo tanto, x es igual a 6,5 por 51 dividido por 62, 5,347. 5,347 puntos porcentuales. Y voy del menos 2,5 al 4. Entonces, voy a hacer mi dibujito, lo voy a hacer aquí arriba para aprovechar todo esto. Tengo yo un 0, tengo el menos 1, tengo el menos 2, tengo aquí el 1, tengo el 2, tengo el 3 y tengo el 4. Entonces, todo este es mi torre, desde el 4 hasta el menos 2. Pero voy viajando en ese sentido. Entonces, tengo que tirar 5,347. 1, 2, avanzo, y me quedan 3,347. Me queda algo por ahí. Entonces, esto es igual a 3,347% positivo. ¿De cuánto es el borde en la ancha calzada? 3,5. Por lo tanto, va a ser 404,968 más 3,347 por 3,5 partido por 100. Ese va a ser mi borde derecho. Entonces va a ser 3,347 por 3,5 dividido por 100 más 404,968 me da 405,805. 405,085. Exactamente. Borde derecho, Profesor, kilómetro. Dime, te escucho. tengo la duda con el bombeo que le dio, el 3,347%. Ah, tienes razón, tienes razón. Yo le puse un 2 y era 2,5, parece que sí, 2,5. Ya, Sí, profe, a mí me aquí dio 2,847. debe ser eso, ya. Aquí yo tengo el 2,5, menos 2,5. Gracias por la aclaratoria. Entonces, avanzo yo aquí. Medio, 1, 2. Ahí llegó al 0, 2,5. Entonces, al 5,347, le voy a restar estos 2,5 de abajo. Me va a quedar lo positivo arriba. Menos 2,5 y me da 5,347 menos 2,5. 2,847. 2,847%. Entonces, esto se borra. Se borra. Este también se borra. 2,847. Y ahí. Borramos eso. Está malo. Y anotamos. 2,847 multiplicado por 3,5. Lo dividimos por 100. Más 404,968. 405,068. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo me había equivocado en empezar porque era un 2,5, yo lo asumí 2. Entonces resté los 2,5 primeros, ahí, y después me quedó este remanente, el 2,847, que sería el positivo. Me equivoqué. 1, 2, 8, 4, 7, por ahí, antes del 3.
Y ese lo multiplico por el ancho de la calzada, lo divido por 100, porque estoy en porcentaje, y ese delta H se lo sumo a la cota de eje corregida que yo tengo, y me da la cota del borde en ese kilometraje. Para el caso que me pidiesen, el profe me quisiera pillar y me dijera, deme el 851 también en borde izquierdo, no el borde derecho ahora, el borde izquierdo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi cota bruta va a ser la misma, en donde, qué es lo que voy a cambiar? Entre el menos 2,5 voy a tirar al menos 2, al 4. Entonces voy a andar en otro rango yo. Para el caso del borde izquierdo, lo vamos a anotar aquí, se me va a presentar la siguiente figura. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces yo voy a trabajar solamente con la última parte. Porque yo voy a tener, si el 851 que ando buscando en borde derecho izquierdo, que estar ahí, voy a tener un menos 4 y un menos 2,5. O sea, esto es lo que tengo que transitar. Ese pedacito chico, que es de 1,5 puntos porcentuales, no, nada más. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Es lo siguiente. Entonces voy a tener, tengo los mismos, son 62 metros, son también, déjenme, aquí estoy, son 62 metros, pero voy a avanzar de 4 a 2,5, voy a avanzar 1,5 puntos porcentuales y voy a tener 51 metros desde el 800, también esto es borde izquierdo. Entonces mi regla de 3 va a ser 62 a 1,5, como 51 es a x. Por lo tanto, el x va a ser igual a 51 por 1,5 dividido por 62. 1,23. 23,4. Entonces, yo voy a ir del menos 2,5 al menos 4. Voy en este sentido. Por lo tanto, al menos 2,5 le tengo que sumar algebraicamente 1,234. Menos 2,5 menos 1,234 me va a dar 4,373 menos 3,734. Y ese lo voy a aplicar a esta, similar a eso. 404,968, me he cambiado la cuota de eje, más paréntesis, menos, le voy a poner paréntesis redondo, 3,736 por 3,5 partido por 100. Y eso va a ser igual a 3,736 por 3,5 dividido por 100 con el signo negativo, más 404,968 me va a dar 404,837, borde izquierdo. Entonces yo voy a tener el borde derecho, el borde izquierdo y la cota de eje. Los tres datos de ese kilometraje, el 851. Dudas, preguntas y consultas, jóvenes. Eh, Pucha, profe, yo ando súper perdido. No, ni el lunes ni hoy pude entrar temprano y ando colgado, pero ahí me voy a ver las grabaciones. Por eso no participo cuando hace el desarrollo de los platos. Sí, mira, si lo que pasa es que el bombeo y peralte es complejo porque hay que imaginarse muchas cosas. Piensa tú que el bombeo y peralte nos vamos a ocupar del comportamiento de los bordes y lo vamos a relacionar con la cota del eje. La cota del eje tú ya la sabes sacar. En el módulo anterior, la curva vertical, tú dijiste la cota del eje, yo la saco, si es convexa, es cóncava, tengo que sacar la cota bruta, sacar la corrección altimétrica y ahí obtengo la cota del eje en cualquier kilómetro. Hasta ahí, eso es la semana pasada. Esta semana empezamos a meterle otro antecedente que son el comportamiento de los bordes derechos, perdón, de los bordes. Y eso está acá, en el diagrama de Peralta y bombeo. En el diagrama de Peralta y bombeo, a nosotros siempre nos van a dar el ancho de la calzada y el perfil completo, que en este caso es de 7 metros, que está metido ahí detrás de la figura. Y nos van a indicar, en función del kilometraje, cómo se comporta el borde derecho relacionado al eje. Yo voy a borrar aquí, jóvenes, para, porque a todos nos sirve. Vamos a
si esta tabla nosotros la viésemos en un dibujo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Déjenme sacar una reglita y ponerla sobre la tableta gráfica que tengo aquí a mi lado. Aquí estoy. Ahí. Que supuestamente Camila Vallejo quiere legalizar a todos los extranjeros que viven en Chile. En redes sociales circula que supuestamente la ministra propuso legalizar a todos. Suponiendo que ese es el eje, nosotros vamos a tener, voy a dibujar con azul el borde derecho y con rojo el borde izquierdo. Vamos a revisar primero el borde derecho. El borde derecho me dice que en el 800 es menos 2,5, es decir, que debería estar por aquí. Aquí. Este es el kilómetro 800. Le voy a poner números porque si no vamos a estar con ese es el 1, ese es el 2, este es el 3, este es el 4, el 5, el 6 y el 7. Este de aquí en el kilómetro 1. Lo tengo ahí. Entonces en el kilómetro 800 tengo para el borde derecho menos 2,5 y después el borde derecho sube en el 862, en el número 3. Por aquí va a estar el 2, el 3, en el 3 el borde derecho queda en más 4. Lo voy a poner acá. En el 893, en el 4 va a estar el borde derecho en el más 4. En el 5 va a estar en 0. En el 6 va a estar en menos 2. Este era 2,5 lo voy a ahorrar, lo voy a poner un poquito más abajo. Lo voy a poner acá. Y en el 6 dijimos que era menos 2. Y en el 7 menos 2,5 otra vez. Ahí. Entonces, mi gráfico sería este. Esto es para el borde derecho. Y para el borde izquierdo va a ser menos 2,5 también en el número 1. En el número 2 no tiene nada, va a tener menos 4. Va a andar por aquí, menos 4. Menos 4 en el número 4. Menos 2. 0 en el 9,15. No, nada, en el 5. Y en el 6, menos 2 y menos 2,5. Aquí y aquí se juntan. Entonces, para el borde izquierdo va a ser así. Y ahí continúan los dos puntitos. ¿Ya? Este es el borde izquierdo. Esto, si fuese un gráfico, esto lo representaría. El borde derecho aquí es, el borde izquierdo es menos 4, y el borde derecho debería ser más 4. Más 4. Profe, ¿le Entonces, puedo ¿qué es lo hacer? que pasa? Sí, dime. No sé si es muy. Bueno, ahí donde dice borde derecho, ¿por qué no el izquierdo? Porque usted analizó o sea, las pendientes y por eso se cargó hacia allá. Claro que en el diagrama de pedal y bombeo, cuando es gráfico, tal como yo lo hice aquí, en todo este sector, si este es el eje, déjame ponerlo en negro, esa es la línea de eje, todo lo que está arriba es positivo y todo lo que está abajo es negativo. Ah, vale, Esa ahí es la ya. convención. ¿Ya? Vale, Esa es la convención. vale. Entonces, en este sector, en ese sector, si yo tengo la cota de eje ahí, el borde derecho está ahí con más 4% y el borde izquierdo está con menos 4%. Aquí, solamente en ese sector. En cualquiera de estos que yo tengo aquí, que va de aquí a aquí, en cualquiera de los kilometrajes para el borde derecho, la línea azul, yo tengo que calcularlo porque no sé en qué kilómetro pasa a cero, porque no tengo. Tengo ese punto y tengo ese punto. Tengo ese punto, este punto que es ese de ahí, y tengo ese punto que es ese de ahí. ¿Qué es lo que pasa entre medio? Es una transición que tengo que calcular. Que lo mismo por eso acá no tengo datos. Entre eso y eso, no hay datos. Igual cosa pasa en ese caso y en ese caso. Porque son transiciones, van de un lado para otro. Es lo mismo acá. Entonces, en esos casos, yo tengo que calcularlo. Ahora, si tú me dices, por ejemplo,
No hay ninguno. Pero imaginémonos que un PCB estuviese en el kilómetro 800, yo te digo de inmediato, borde derecho 2,5. ¿Cuánto es el ancho? 3,5. Ya, ok. 3,5 por 2,5 partido por 100, y eso sumado algebraicamente a la cota rasante. Y me da el tiro. Y en el otro lado, igual cosa. Listo. Chao. Borde derecho y borde izquierdo calculado. Y eje, demás. Listo. Pero cuando no tengo datos, como en este caso, ahí hay que calcular. Entonces ahí se requiere hacer todo lo que hicimos acá para calcular el borde derecho, porque había una transición. Entonces tuvimos que tomar los datos precedentes y antecedentes, sacamos la distancia, sacamos cuántos puntos porcentuales había, en este caso eran 6,5 ahí, y el kilometraje que andábamos buscando, que era el 851 que andaba por aquí, tuvimos que calcularlo no con ese, sino que con el 800. Por eso nos dio el 851 menos 851. Construimos nuestra regla de 3, sacamos los puntos porcentuales que teníamos que avanzar, y ahí, al final, dijimos que era un 2,847 que teníamos que de peralte en ese sector. Ese 2,847 que he metido aquí se multiplicó por el ancho de la calzada y se le sumó a la cota rasante obtenida en ese kilometraje y nos da la cota del borde. En el caso del borde izquierdo, nosotros también tuvimos que hacer algo parecido, pero los datos eran diferentes, desde el menos 2,5 al menos 4. No se iban para arriba, se mantenían aquí abajo, donde yo estoy con el lápiz, aquí abajito. Por lo tanto, yo sé, primero, que mi dato va a ser negativo, mi borde. Va a ser un bombeo negativo, porque está entre el menos 2,5 y el menos 4. No puede ser positivo, porque está entre ese punto y ese punto, es negativo. Ahora, la cuantía la tengo que calcular con la regla de 3, que es la regla de 3 que estoy sacando. Entonces, ese menos 2,5 yo le resté el 1,2, o sea, le resté algebraicamente el 1, 2, 3, 4, me dio menos 3,7, 3, 6, y eso se lo multiplico por el ancho de la calzada también, lo digo por 100 y se lo sumo a la cota rasante en ese kilometraje y me da la cota del borde izquierdo. Ahí. Entonces, yo al final de este ejercicio puedo obtener la cota rasante en el eje, la cota de borde derecho y la cota de borde izquierdo. Enseguida, yo digo, por lo tanto, mi, eh, mi eje, si yo lo tengo aquí, aquí tengo mi cota de eje, 404968, mi cota de borde está aquí con el 405,068 y tengo mi borde izquierdo con el 404,837. Y esta es en el eje del 404,968. Y así vamos construyendo el eje y los bordes asociados. En el aviso del docente yo le subí un archivo zip que incluye tres archivos. Uno que era el de perfil longitudinal y el otro son ejercicios resueltos, para que ahí vean qué raciocinio hay que hacer, qué método hay que seguir para lograr obtener la respuesta. Profe, me queda una sola duda solamente. ¿Qué es lo Sí, que dime, significa PP? Parte punto por uno porcentual. a punto porcentual, vale. Sí. El punto porcentual, que eso es súper importante que ustedes lo sepan, déjame, lo voy a dibujar aquí abajito. En este caso, el que yo estoy viendo aquí, para el borde izquierdo, voy a borrar un pedacito chico que está más arriba. Ya. El punto porcentual, por ejemplo, cuando yo tomo, en este caso, el borde derecho, tomé esos dos puntos, el 800 y el 862. Yo estaba buscando el 851, pero el 851 dijimos que no tenía datos. Entonces, Sí, pues, en ese caso, yo los resta le digo, da 6,5 y con la regla 3 simple estima el porcentaje que le va a dar el ¿hasta dónde tengo kilometraje que que tomó. llegar? Exactamente. Aquí yo estoy viajando, si yo tengo aquí el 0, menos 1, menos 2, el menos 3, y aquí tengo arriba el 1, el 2, el 3 y el 4. Yo estoy viajando desde el menos 2,5, es decir, desde aquí, desde el menos 2,5 estoy viajando hasta llegar al 4, en ese sentido. ¿Ya? Este es el 2,5, menos 2,5, eso de ahí. Entonces, ¿qué me dice en este caso específico? Me dice que yo tengo que avanzar 5,347 puntos porcentuales. Entonces, yo digo, avanzo de aquí, del 2,5, le saco estos 2,5 y llego a ser esto. Ya son 2,5. Entonces decíamos 5,347 menos 2,5, me quedan 7,482. 2,847. Y el 2,487 yo lo tengo que tirar desde aquí hasta arriba. ¿Ya? Entonces, por eso me da 2,847%.
y ese lo aplico al cálculo. En el caso del borde izquierdo, lo voy a hacer nuevamente aquí, chiquitito, eso. En el caso del borde izquierdo, yo estoy desde el menos 2,5 al menos 4. Entonces, decíamos que aquí estaba el 3, menos 3, y aquí abajito yo tengo el menos 4. Es decir, yo voy viajando desde el menos 2,5 al 4, en ese sentido. Y en ese rango, ese es el rango de trabajo, menos 2,5 a 4. Entonces, yo al final dije, tengo que viajar 1,234 puntos porcentuales. Por lo tanto, tengo que viajar 1,234. Tengo que viajar hasta ahí, en algún momento ahí. Entonces, por eso yo al menos 2,5 se lo sumé o se lo resté algebraicamente y me dio el menos 3,736. Y ese es el que le aplico yo al ancho de calzada. Y ahí puedo obtener yo el delta H que va a haber entre el eje y el borde respectivo. Es importante mientras uno está empezando a ver este tema de bombeo y peralte, es hacerse estos gráficos. ¿Para dónde voy? Es como la pregunta filosófica de Snoopy. ¿Dónde quiero llegar? ¿A dónde soy? ¿Qué es lo que quiero hacer en la vida? Todo lo demás que decía Snoopy sentado en su casa. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. ¿Para dónde vamos? En ese sentido vamos. Y ahí lo podemos resolver más o menos fácil. ¿Ya? Hay que hacerse el gráfico. ¿Vale? Ya, perfecto. Me quedó claro. Vamos a hacer otro. ¿Qué es lo que tengo yo acá? Kilómetro 915, borde izquierdo. Tengo mi dato de curva. Entre el 840 al 960, 2T igual 120. Y 1 es igual. Calculemos. 11.8167 o 6 periodos. Tenemos menos 403.780 dividido por 60. 11,8167. Es la misma que está arriba, Es. profe. Ah, ya. Entonces vamos a ocupar, déjame ver si son los mismos datos. Vamos a ocupar los mismos, ya los tenemos. Estos de aquí, desgraciadamente no los puedo copiar así como copy-paste, pero tenemos todos los parámetros ahí. Veamos, en el 915. 915 está en el segundo. Necesitamos la segunda pendiente nomás y el K. El K es 538.591. O sea, 5.091. 5.191. 538,5091. Eso me da a mí. No, profe, ¿usted tomó otro valor? Sí, yo tomé otro, este de acá. 538,50,296,18. Déjame seguir con la mía. 296,18. 296,18. Vamos a borrar ese de ahí. 296,18. La I2 es igual a Menos 10.46 periodos. menos 10,467. Ok. Analicemos. 915. 915, yo sé que estoy aquí. Entonces, distancia la obtengo yo desde el FC. 915 son 45 metros. Entonces, mi cota va a ser, cota bruta, 404,590 más 45 por positivo, le cambio el signo, 10,467 partido por 100. Y eso es igual, cota bruta, a 409.3. 100 más 404,590, 409,300, ¿no es cierto? Sí. Y la cota compensada 407.42. Vean. Y x cuadrado, partido por 2k. Ese me da 45 al cuadrado. 1.88. 45 al cuadrado dividido por 2 dividido por 538. Debo llegar a lo mismo. 52, 6, 298. 1,880. Y la cota pasante, entonces sería 409,300 menos 1,880. 407,420. O sea, 407.42 me da a mí. Eso mismo me da a mí. Cota pasante. Ok. De los datos son los mismos, entonces el 951. Papayita Broadway, ¿o no? Ah, no, pero no es 951, es 915. Siempre me equivoco en eso, doy vuelta al número. El 915, si me hubieran dicho a mí el borde derecho,
yo digo de inmediato, borde Que es derecho, igual a la cota elegida. 407,420. Y check, al tiro, 0%, porque ahí está dado. Pero me dijeron el borde izquierdo, donde no tengo datos. Entonces, el borde izquierdo tengo que tomarlo desde el 893 y del 937, desde aquí y desde acá. Entonces, vamos a calcular. 937 menos 893 son 4, son 0, 44 metros y son 2 puntos porcentuales, del menos 4 al menos 2. 44 es a 2 como el 915. El 915 menos 893 es 2, es 2, es 0. 22 es a x. Fíjense. Y esto es igual a x igual a 1, un punto porcentual. Por lo tanto, si yo tengo menos 4 y tengo que ir al menos 2, entonces este va a ser menos 4 más 1, va a ser menos 3%. Entonces, la cota va a ser 407,420 por, paréntesis, menos 3 por 3,5 partido por 100. Y eso va a ser igual a 3,5 por 3 dividido por 100 por menos 1 más 407,420. 407,315. Borde izquierdo, el borde derecho lo tengo aquí, la cota del eje la tengo ahí. Tengo parametrizado todo el kilometraje 915. ¿Qué les parece? ¿Dudas, preguntas y consultas? Profesor, una duda al margen, en realidad. ¿Hay algún peralte máximo permitido, así como por normativa? Todo depende, Claudio, de la velocidad de diseño y de los radios. Ya. ¿Ya? Ahí se conjuga, hay una ecuación gigantesca que hay que trabajarla. ¿Ya? Pero por eso no lo vemos nosotros, porque eso lo hacen los proyectistas. Pero a nosotros nos dan y pueden incluso llegar al 5,5. ¿Se acuerdan esa foto que yo les envié del peaje de Angostura, de antes del peaje de Angostura, Sí, en sí. dirección sur? Ahí yo les digo que ahí debemos tener un 6% en ese sector. Pero la gracia de ese sector es que tenemos 4 pistas. Donde yo les tomé la foto, eran 4 pistas de 3,5 metros. Entonces gigantesco, pero es una cantidad de desnivel importantísimo, si uno lo ve. Si tú vas rápido, como chofer, algo te percata. Pero el copiloto o los pasajeros, uf, se nota harto, se nota bien ladeado ahí. Pero todo depende de los radios de curvatura de las curvas y de las velocidades de diseño. Ya, profesor, gracias. Y esto es lo que ustedes van a tener como prueba el día domingo. En algunos casos, tal como yo les puse aquí, los valores son instantáneos. Pero la mayoría de los casos son resoluciones, resolver esos conflictos, esos Y en la- antecedentes que nosotros no tenemos datos y tenemos que tomarlos. En donde más se les puede dar, en que, por ejemplo, se le puede dar la cota del PC, la cota del FC, no se les da la cota del vértice y se les puede dar las pendientes, y 1 y 2, y listo, y ahí calculan. Eso es fácil. Pueden comprobar, pero lo primero que tienen que hacer siempre es sacar parámetros. Porque esos parámetros no se les dan a ustedes, pero sí los tienen que sacar dependiendo si, por ejemplo, en este caso, tuvimos un cálculo en el primer cuadrante y después tuvimos en el segundo cuadrante. Entonces, con los cálculos se nos hizo más fácil, si no tendríamos que haber calculado todo de nuevo. Profesor, ¿y qué se va a pedir como el diagrama de Peralta y bombeo también como en esta, como No, gráfico? es lo que, no, no, yo lo hago esto para algunas, es que hay veces en que sus compañeros les gusta más esto, porque hacen las divisiones, saben dónde están, los kilometrajes, pero generalmente trabajamos en forma tabular, así de esta forma. ¿Ya? Cualquiera de las dos se puede dar. Normalmente las pruebas son con tabulaciones Ya, y vale. no se les pide hacer lo gráfico, esto gráfico. Dudas, preguntas y consultas. Este es el momento. Ya mañana vamos a hacer la misma dinámica que Profe, yo hicimos el... quisiera pegarle un pantallazo ahí a ese ejercicio. ¿Me permite? No, dime nomás. No, no quiero pegarle un pantallazo para hacerle un análisis bien. ¿Quieres que Listo, lo profe. borre? Para... No, no, ahí, ¿Ah? ahí le saco un pantallazo, ahora estoy bien. Oye, profesor, Ah, ya. ¿es posible que suba esta PPT, esta PDF, perdón? No resuelta así también para hacerla. Ah, tú como archivo. Sí, como archivo. No es necesario que te Sí, no hay resuelva, problema. por favor. Pero acuérdate que también hay otros
Bueno, esto va a ir sin resolución, pero en el aviso del docente hay con resolución escrita. Sí, eso ya lo descargué. No, que es para tener Ya, más, perfecto. es para Ya. practicar. Eso lo podemos Yo tener. le envío, le coloco en el aviso del docente, le envío este limpiecito. Ok, muchas gracias. Una consulta, profesor. Dime. ¿No va el tema con sobreanchos? ¿Calcular? No, ¿No? Ya, no se van a calcular los sobreanchos porque básicamente los sobreanchos que te da el proyectista te indican la zona de transición en un kilometraje. Esos son básicos. Eso en la planta horizontal. Te indica el kilometraje de inicio, el kilometraje de término de la transición, el sobreancho que va a tener, generalmente 1 metro, 2 metros, todo depende del radio también. Lo mismo que estábamos hablando en otro sentido del peralte, en este caso del sobreancho, es en función del radio, que son radios diminutos. Y, y el cálculo no, vamos a trabajar siempre con el ancho estándar, 3,5 metros, 4 metros, etcétera. ¿Ya? Vale, gracias. Les voy a pasar en lista, jóvenes, antes que mi memoria me falle. Cristóbal Adame, déjame, Yo de todas maneras, mañana vamos a seguir hablando de esto. Y se los voy a enviar, ¿vale? Ok, Yo gracias. apenas tenga la grabación, se la envío en aviso del docente y también le voy a enviar el archivo limpio de los ejercicios que hicimos hoy día, para que lo trabajen. Muchas gracias, profesor. Gracias. Ya, pues, que estén muy bien, cuídense, ¿ah? Gracias, buenas noches a todos. Gracias, igual, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Chao, profe. Chao, chao. Chao, que estén bien.